Hola alumnos, estamos en la clase de Filosofía y Psicología, clase 2, segundo ciclo, profesora Vanessa. En la clase anterior estuvimos viendo los procesos psicológicos, qué son y qué nos permiten. Bueno, los procesos psicológicos, para que lo recuerden y no se olviden, son aquellos que nos permiten conocer e interactuar con nuestro entorno, comprenderlos. Y es todo aquello que sucede en nuestra mente para poder conocernos a nosotros mismos e interactuar con todo nuestro entorno. ¿Cuáles son? Bueno, nosotros vimos pensamiento, memoria, inteligencia, percepción, atención, razonamiento y emoción. Cada uno de estos, bueno, los definimos en la clase anterior, así que tendrán que irlo revisando. Pero no se olviden que cada uno va interactuando con los demás a fin de lograr comprender nuestro entorno. Los procesos psicosociales. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Los procesos psicosociales responden a las preguntas ¿quién soy? ¿Qué considero para responder a esta pregunta? ¿Cómo yo sé quién soy? ¿Qué me lo indica? Me lo indica mi entorno, me lo indica mi educación, mi familia. ¿Qué? ¿Quién interviene? ¿O simplemente yo soy, nací así y voy a ser así para siempre? Eso es lo que vamos a tratar de ir respondiendo durante esta clase. ¿Mi identidad es social o es individual? ¿Qué nos identifica? ¿Nos identifica la sociedad? Yo soy de esta forma porque la sociedad tiene reglas estructuradas que me indican que yo debo ser así, o es solamente individual. Yo tengo una esencia, tengo un ser en mi interior y más allá de donde me encuentre, época en que me encuentre o país del que yo haya nacido, voy a ser de la misma forma que estaban planteadas en la diapositiva anterior. Las vamos a ir respondiendo a lo largo de esta clase. En primer lugar, debemos saber qué es la socialización. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo dentro de el área, dentro de la filosofía y la psicología. Se dice que el objetivo del hombre que nace debe ser un ser sociable. ¿Por qué? Porque no somos solos dentro del mundo. Yo debo aprender a convivir con mi entorno. La socialización es el proceso mediante el cual un individuo asume o toma conciencia de la estructura social en la que nace. O sea que la socialización va determinada por la estructura social en la que yo nací. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo nací en el Chile del 2000, no va a ser el mismo Chile de los 50. Si yo nací en el Chile del 2000, no va a ser lo mismo que haber nacido en la Alemania del 39, por ejemplo. Cada sociedad, cada país, cada época tiene unas reglas específicas que nos van a permitir que el individuo las tome, las capte y así pueda socializar. Este proceso tiene como finalidad tres aspectos fundamentales. La adquisición de la cultura. Un elemento importante es que yo debo adquirir la cultura de mi entorno. Debo plasmarla porque así me va a permitir interactuar con ellos. Si es que yo no la logro adquirir, no voy a poder ser capaz de interactuar con mi entorno. Por eso yo debo aprender su cultura. Y ahí en cultura tiene que ver con todos los elementos del entorno, con su esencia, con las motivaciones que existen entre cada una de las personas. Entonces yo, por ejemplo, acá en Chile, yo voy a aprender su cultura. Voy a aprender desde los orígenes, desde los indígenas, de los que nos fueron dejando, cómo va cambiando culturalmente el Chile, si es del norte, si es del centro, si es del sur. Y eso yo lo voy a ir adquiriendo y así me va a permitir interactuar con mi entorno. Aquí tiene que ver con la comida, con los hábitos, con todos los elementos. Integración de la cultura a la personalidad. Una vez que yo adquirí la cultura, ahora la debo impregnar o integrar en mi
propia personalidad y está ahí, está arraigada. Por eso uno se identifica tanto de repente con su país o con su ciudad y la defiende a morir. ¿Por qué? Porque forma parte de mi identidad y forma parte de mi personalidad. Yo no sería la misma persona desde el punto de vista de la socialización si es que yo hubiese nacido en Osorno a si yo hubiese nacido en Santiago. Tendría otra cultura y por lo tanto una personalidad distinta. Y la adaptación al entorno social. Una vez que yo adquirí la cultura, la integré a mi personalidad, ahora yo puedo adaptarme a mi entorno. Puedo formar parte de la sociedad porque yo ya comprendí cómo se interactúa dentro de esta. Y por eso también a algunas personas les cuesta incluirse en otros entornos. Es como por ejemplo cuando yo cambio de trabajo. Estoy tan cómoda en mi trabajo. ¿Por qué? Porque conozco su cultura, conozco el comportamiento interno de ese lugar. Pero si me cambio a otro, de primera me cuesta adaptarme porque son otros códigos. Son otras formas de actuar y otras formas de trabajar. Entonces, para algunos es más fácil, para otros es más complejo. Este concepto va separado, pero a la vez también se va ligando al proceso de socialización de una u otra forma. Dice, el principio de individuación viene del latín individuus, que dice indivisible, o sea que no lo puedo separar. Se refiere a aquello que condiciona y hace posible la individualidad y concreción de cada ente, y que explica la pluralidad y diferencia de los individuos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo soy un individuo completo, soy indivisible, no me pueden separar, yo nací así como un individuo. Por eso una cosa es la socialización, es como yo aprendo y adquiero la cultura, pero yo la agrego a mi personalidad. Y eso es lo que soy yo como individuo, y que no se va a modificar en ningún punto dependiendo de donde yo esté. Yo nací como individuo con una personalidad, una identidad adquirida que se va a ir moldeando por medio de la sociedad, pero que no se va a modificar esa esencia, eso que está dentro de mí. Y por eso cada persona es distinta, porque si solamente se plasmara dentro de la sociedad, toda esa sociedad sería igual. Pero no, cada uno tiene su propia personalidad, y eso es por medio de la individuación. Personalidad. Dice, de la interacción entre el proceso de socialización e individuación resulta la organización dinámica de aspectos físicos y mentales que determinan las formas de pensar, sentir y actuar, características de cada uno. Esto último corresponde a lo que en psicología se denomina personalidad. Eso es lo que les estaba comentando. Tenemos la socialización, tenemos la individuación y al interactuar ambos elementos yo voy a adquirir una personalidad. Y que eso es lo que me hace distinto de los demás. ¿Por qué? Porque yo adquirí la cultura de mi entorno, adquirí las costumbres de mi entorno, las reglas de mi entorno, y yo ya era un individuo con pensamientos propios y con forma de actuar propia. Y al unir ambos elementos yo puedo decir que yo tengo una personalidad específica, que es mía, que es propia y que nadie más puede tener. ¿Qué compone la personalidad? La personalidad es, en un principio, la reunión de temperamento y carácter en una sola estructura. El temperamento se entiende el conjunto de disposiciones afectivas predominantes que determinan las reacciones emotivas de un individuo. El temperamento se basa en la herencia biológica, por ello es difícilmente modificable y representa la base constitucional de la persona. Entonces, la personalidad se une por el temperamento y el carácter. El temperamento, en primer lugar, tiene una base biológica, viene heredado genéticamente. Por lo tanto, un 25% de nosotros es herencia paterna, un 25% de nosotros es herencia materna y el otro 50% es entonces el carácter. Dice, el carácter, en cambio, es el conjunto de hábitos de comportamiento que se ha ido adquiriendo durante la vida.
Por lo tanto, el carácter es adquirido, constituye la base psíquica de la personalidad. Entonces aquí ya podemos determinar cómo se crea el individuo, cómo se crea la personalidad del individuo y por qué es distinto de todos los otros. Entonces tenemos en primer lugar la socialización, que es aprender las reglas del entorno, la cultura del entorno. Luego tenemos la individuación, que es ese ser que nació y que es de cierta forma específica. Y luego a esos elementos yo debo agregar el temperamento, que es la base biológica que viene heredado de los padres y por eso no se puede modificar. Y luego el carácter, que es como yo voy moldeándome a medida que voy avanzando. Por eso la personalidad se modifica un poco, obviamente, mientras que yo voy creciendo, porque voy aprendiendo de mi entorno y voy adquiriendo una personalidad en base a lo que yo voy recopilando, en base a la experiencia. Y todo eso hace que yo tenga una personalidad, por lo tanto, que sea diferente de todas las otras personas. Ahora vamos a ir a la parte de sexualidad, que es otra subunidad que está dentro de los contenidos que ustedes deben conocer. La sexualidad incluye 4 dimensiones específicas. La primera es la dimensión biológica. La distinción biológica entre el hombre y la mujer es mucho más compleja que la configuración descriptiva de la genitalidad, de tal modo que el sexo biológico contempla 5 categorías básicas: la configuración cromosómica, el sexo gonádico, el sexo hormonal, la estructura reproductiva interna y la genitalidad. Todos esos elementos son la primera dimensión de la sexualidad, que es pura y meramente biológica. Todo aquello que biológicamente me diferencia hombre-mujer. Solo desde la parte biológica, pero esa es solo una dimensión que entra dentro de sexualidad. La 2 es la dimensión psicológica. La sexualidad en el ser humano no se limita a ser una necesidad, dimensión biológica, sino que se expande en el camino del deseo, la dimensión psicológica, llegando a ser vivencia y comportamiento sexual humano. Entonces, aquí, cuando hablamos de la dimensión psicológica, se refiere a que yo no puedo solamente pensar en la sexualidad como algo pura y meramente biológico. ¿Por qué? Porque eso es un pensamiento que solamente radica en los animales. Yo, al ser persona, tengo que incluir la parte psicológica y qué es lo que me hace ser humano. Que yo le agrego ¿qué? Le agrego pensamientos, le agrego emociones. Y eso tiene que ver con la dimensión psicológica. El que yo sienta o cómo me sienta también, que ahí tiene que ver y entra lo que es la identidad sexual. ¿Cómo me siento? Una cosa es lo que indica la dimensión biológica, que es la parte biológica y genética, que tengo yo y que me diferencia hombre o mujer, pero también tengo que incluir lo psicológico, cómo me siento. Luego tenemos la dimensión sociocultural. Dice, existe una serie de espacios y canales de socialización de la sexualidad humana. Entre los más importantes están la familia de origen, la escuela, el grupo de pares, la religión, las normas sociales y los medios de comunicación. Entonces, la dimensión sociocultural nos está diciendo que dependiendo de la cultura en la que uno nace, va a tener una idea específica de qué es la sexualidad. Por ejemplo, alguien que nace en los Emiratos Árabes, por ejemplo, va a tener una idea distinta de lo que es la sexualidad de lo que nacen acá en Occidente. ¿Por qué? Porque ellos tienen un modo de pensar donde el hombre, por ejemplo, se le permite tener muchas esposas, que la mujer debe estar a cargo de la casa y de los hijos, y el esposo debe cuidarla y debe darle todo lo que ella quiera, y ahí tiene todo un pensamiento donde la mujer se opaca frente a la visión del hombre. En cambio, acá uno nace con otra idea y tiene otra cultura. Entonces, a eso se refiere la dimensión sociocultural. También tiene que ver un poco con las ideas de género y con todo lo que aparece
dentro de la televisión, por ejemplo, donde nos dan una idea, donde se produce una especie de prejuicio acerca del rol que tiene el hombre y tiene la mujer. Ahí yo desde pequeño, al ir consumiendo cosas de la televisión, de las revistas, de la radio, me voy haciendo una idea del rol que cumple socialmente el hombre y la mujer, de cómo debería ser. Y todo eso se va incluyendo dentro de la sexualidad. Y luego tenemos por último la dimensión ética y filosófica. O sea, en el plano de la sexualidad es justamente la dimensión ética la que en última instancia define cómo va a ser esta vivencia en el individuo. Esto quiere decir que los valores asumidos por la persona se ven reflejados en sus actitudes, sentimientos, comportamientos respecto de lo sexual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la última dimensión es como la más importante, porque todo lo otro tiene que ver con lo biológico, con lo que yo voy adquiriendo de mi entorno, con las ideas que yo tengo. Pero la dimensión ética filosófica es donde se incluyen los valores. O sea, ¿qué tipo de relación quiero tener yo? ¿Quiero pensar en el sexo, la sexualidad solo como sexo, o quiero pensar en la sexualidad como una relación valórica, como un compromiso, como algo que sea un poco más llevadero y que tenga que ver con la parte emotiva también? Y eso es la dimensión ética filosófica. Entonces, el conjunto de estas 4 dimensiones comprenden lo que es la sexualidad. No puede existir una sin la otra. La actividad. Bueno, en conjunto con la clase viene una guía de actividades donde ustedes pueden enviar las dudas al correo que va apareciendo ahí. Nos vemos luego en la retroalimentación de su guía.